mientras tanto, una buena noticia. Si cabe decir buena noticia dentro de este caso, se hizo justicia en el sonado caso de Carla Maciel, la niña que teniendo 9 años fue secuestrada, fue asesinada, fue violada, fue sepultada. Y es un crimen de sangre, una cosa atroz, horrenda. Y fueron condenados los culpables, sobre todo Darwin Trinidad Infante, así como Juan Cabral Martínez, pero Darwin Trinidad Infante es el principal. Los dos fueron condenados a 30 años. Y fue descargada Liliana Santana. Vamos a explicar esto. Por cierto, que ahí va Darwin Trinidad Santana amenazando a la madre de la niña a la que él mató. Entonces, los condenados, uno va para La Victoria y el otro para San Pedro de Macorís. El Ministerio Público estableció que el testimonio de Darwin Trinidad Infante contra Liliana Santana, quien fue descargada, fueron un intento por distraerse de la responsabilidad penal del rapto, violación sexual y posterior asesinato de la niña. ¿Qué fue lo que hizo este criminal? Que dijo que él no fue el que mató a la niña, pero sino que de una clínica, yo no me acuerdo el nombre de la clínica, pero una clínica de la cual es propietaria Liliana Santana. En ese tiempo era propietario su padre, pero su padre falleció. Su padre fue imputado y ella también. Es una cosa increíble la clase de injusticia que se cometió con esa gente. No los conozco. Solamente vi una vez a Liliana Santana. La clínica integral. Clínica integral, exacto. Santo Domingo Este. La vi una sola vez que la entrevistamos aquí, en este programa. Y resulta que este tipo estaba buscando de qué manera desviar la atención de él, que fue el que cometió todo este crimen. Y entonces él hizo una historieta, unos muñequitos, que él no la mató, que a él nada más le pagaron para botar el cadáver, y que quien le pagó fue Liliana Santana, y que a la niña la habían matado para sacarle un órgano que se lo trasplantaron al padre de ella, al que era dueño de la clínica, que estaba enfermo. Aquí cualquiera inventa cualquier fábula. ¿Y cómo es posible que primero el Ministerio Público le crea y segundo que medios de comunicación se presten al juego de un criminal imputando a personas inocentes? Digo primero el Ministerio Público porque allanaron la clínica y la cerraron durante 3 días. Sí. Porque el criminal, el que mató y violó a la niña, dijo que eran eso los que la habían matado. Entonces, medios que se prestan además a darle sustento a una manipulación, a un intento de manipulación de un criminal que se inventó todo eso. Ahora el Ministerio Público sí hizo su trabajo. Bien, ahora, cuando allanaron y cerraron esa clínica, lo que estaban haciendo era colaborando con un criminal que quería desviar la atención de su propia culpabilidad. Pero ahora el Ministerio Público estableció que la versión esta de Darwin Trinidad Infante fue una maniobra, y lo de sacarle un órgano para trasplantárselo al doctor, y toda esta fábula,
el Ministerio Público dio su dictamen señalando que eso fue un intento para desviar la atención. Y por eso fue descargada Liliana Santana. Esa gente descansó ayer. Señores, de una barbaridad, de una clase de injusticia. En este programa varias veces nos referimos a eso, diciendo la vulnerabilidad de cualquiera que esté en su casa. Y viene uno y dice, un criminal dice, fue aquel, y se inventa una historia, y usted va y lo meten preso, y lo procesan, y tiene que estar yendo a un proceso judicial 60 veces. Lo grave es que algunos parientes de la víctima, de la niña, asumieron la historia que armó el que mató a la niña. Claro, eran acusaciones contra la dueña de una clínica, tú sabes, porque hasta ese ingrediente hay. La madre de la niña denunció que el individuo la estaba amenazando a ella. Bueno, son 30 años que le han cantado, a menos que se fugue, ¿verdad? Claro, apelará probablemente, pero no tiene... Sí, ya el abogado dijo que iban a apelar. Claro, pero no creo que tenga posibilidades de éxito una apelación. O cuando se cumpla la mitad de la pena va a querer que se le den libertad condicional. Hay que señalar que el crimen fue en el 2015, ¿verdad? El 25 de julio de 2015. Y el cadáver fue recuperado el 16 de agosto del 2016, cerca de la casa de la niña. ¿Quién llevó a las autoridades al lugar a donde estaban los restos de la niña? Darwin Trinidad Infante. Es el que la mató, obviamente. Él llevó a las autoridades al lugar donde estaban los restos. Y hubo medios que se prestaron a decir que efectivamente no estaban los órganos ahí. Pero ¿después de cuánto? Era como un año había pasado. Año y pico después. Sí. Es decir, si usted busca a alguien que lo enterraron, y valga el término, enterrarlo, meterlo adentro de la tierra, ¿verdad? Y también en un nicho de cemento. Usted va al año y lo que hay son huesos. No hay órganos. Eso se diluye. Eso ni vamos a decir cómo que se desbarata todo eso, porque, ¿verdad? Esto no es hora para eso. Claro. Pero usted va y usted no va a hallar un corazón, ni un hígado, ni un pulmón. Usted no va a hallar ningún órgano ahí. Va a hallar huesos y la ropa que tenía puesta, y eso fue lo que encontraron. Hoy hubo medios que dijeron, míralo ahí, no estaban los órganos. ¿Y qué órgano va a haber? Como prueba de que se había traficado, de que le habían sacado los órganos. Los órganos, exactamente. Entonces, señores, ¿saben ustedes qué daño hizo eso? No solamente a esa familia, a la familia de la niña y a la familia que fue injustamente imputada por la versión del asesino. Es que le han hecho daño a una cantidad de personas que ha muerto como consecuencia de estas fábulas. ¿Por qué? A partir de ese hecho, se cayeron las donaciones de órganos. Descendieron porque se le hizo tanta propaganda a eso, que esa niña la asesinaron para trasplantarle un órgano, lo cual es un disparate enorme. No es posible hacer un trasplante en esas condiciones. Primero, no se puede trasplantar un órgano de un niño a un adulto. No va. Pero no es solamente por eso. Es que para hacer un trasplante, como lo hemos explicado aquí varias veces, y han venido médicos también a explicarlo, para un trasplante necesita más de 100 médicos, señores, incluyendo un montón de especialistas en diferentes áreas. Son más de 100 médicos. No digamos ya los paramédicos, los analistas. Hay que tener 2 quirófanos, 2 super quirófanos, que aquí casi no hay.
Sí, que tampoco es de que en una clínica que está por la zona oriental, ni en un garaje, ni en una finca. Todo el que le hable de eso a usted le está hablando mentira. Es imposible eso del tráfico de órganos. Y dice que hacen un trasplante en un campo, porque dice que fue en una finca, para justificar el lugar donde se encontró. Entonces, él averiguó que esa gente tenía alguna tierra por ahí y encontró que esa iba a ser su salvación. Bueno, él está condenado a 30 años. Por esa disminución en las donaciones de órganos, por la propaganda que se le hizo a ese caso, como se cayeron los donantes de trasplante, por eso fue que en este programa hicimos, y se lo encargué a Amelia, que hizo un trabajo formidable, una serie de reportajes sobre los trasplantes de órganos. Y esos reportajes se hicieron ¿con qué base? Con base en la ciencia. Y entrevistamos a una cantidad de personas que están vivos porque recibieron un trasplante de hígado, de corazón, de riñón. Aquí se le ha salvado la vida a mucha gente. No olvido que filmamos un trasplante de hígado a una señora humilde, muy humilde, y le salvaron la vida con algo que ella no podía cubrir económicamente. En la Plaza de la Salud le trasplantaron un riñón. Y esa señora, bueno, el trasplante se filmó entero. Y esa señora, al otro día, le pregunta al médico que la fue a ver, doctor, usted me tiene que decir ahora cómo son las restricciones de mi dieta, qué es lo que yo no puedo comer. Y dice, ¿a usted le gustan los hociquitos? Usted tiene un hígado nuevo, usted coma lo que usted quiera, usted se sanó. Usted está sana, tiene un hígado nuevo. Y después hicimos un reportaje. La señora vive en una loma cerca de la frontera. Y allá enviamos nuestras cámaras y se hizo un reportaje. La señora cocinando, haciendo todas las cosas de la casa, una vida completamente normal, una señora muy humilde, repito. Y así hay cantidad de gente, pero la joven a la que le hicieron el trasplante de corazón en el Hospital Plaza de la Salud, le entrevistó a Amelia también para esa serie de reportajes. Óigame. Y lo que estábamos tratando era de contrarrestar esa campaña de que tráfico de órganos. Esto fue un disparate. Pero además, en este caso, fue un disparate para hacerle daño a personas inocentes. Y para tratar de salvar a un criminal. Ni más ni menos.